Hola y bienvenidos al programa de asesorías virtuales de la Brigada de Apoyo Educativo. Soy el profe Mike y este es el sexto video relacionado con la unidad de geometría analítica. Hoy charlaremos sobre la hipérbola. Aprenderemos a obtener su ecuación y sus elementos. Acompáñame. La hipérbola es una curva abierta. Se define como el conjunto de todos los puntos cuyo valor de la diferencia de sus distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante. Es decir, que las distancias mostradas con líneas rojas en la figura se restan y siempre se obtiene el mismo valor. Dentro de los elementos más importantes encontramos los puntos principales, que son el centro, los focos y los vértices. En el caso de esta cónica, los vértices están más cerca del centro que los focos. Y los ejes principales. El eje transversal o eje real es un segmento de recta cuyos extremos son los vértices. El eje conjugado o imaginario es un segmento de recta perpendicular al eje real. Y el eje focal es un segmento de recta cuyos extremos son los focos. Es importante notar que los puntos principales están alineados sobre el eje focal. Los ejes de la hipérbola están asociados a tres parámetros como en la elipse. A es el semieje real y representa la distancia del centro a cualquiera de sus vértices. B es el semieje imaginario y es la distancia del centro a un punto simétrico de la hipérbola. C es el semieje focal. Representa la distancia del centro a cualquiera de los focos. Al igual que en la elipse, estos semiejes forman un triángulo y se pueden relacionar mediante el teorema de Pitágoras, donde los catetos son A y B y la hipotenusa es C. Otros elementos importantes de la hipérbola son la excentricidad, parámetro que indica qué tan parecido es la cónica a una circunferencia. El cociente C sobre A siempre es mayor que 1. El lado recto, en la hipérbola, son dos segmentos de recta idénticos, perpendiculares al eje focal que tienen como punto medio las coordenadas de los focos y están limitados por la misma cónica. Y las asíntotas, que son dos rectas tangentes a las ramas de la hipérbola, que se aproximan mucho entre ellas, pero jamás se cruzan. Pueden ser de tres formas: verticales, horizontales y oblicuas. Al tratarse de rectas, es común analizar su ecuación y la relación que tiene con los parámetros de los ejes real e imaginario. Cuando la hipérbola es vertical, el parámetro A es paralelo al eje de las ordenadas, y cuando es horizontal, A es paralelo al eje de las abscisas. Las ecuaciones de las asíntotas se muestran en forma de pendiente, y el signo más menos indica el signo de la pendiente de cada asíntota. Una hipérbola se puede representar de distintas formas. La más común es la forma ordinaria o canónica, donde existen dos casos. La hipérbola será horizontal cuando x menos h elevado al cuadrado sobre a elevado al cuadrado menos y menos k elevado al cuadrado sobre b al cuadrado es igual a 1. Es como la de la elipse, solo que cambia el signo entre ellos. En este caso, el eje real de la hipérbola es paralelo al eje X, por lo que los focos, los vértices y el centro tendrán la misma coordenada K. Para las coordenadas de los focos y de los vértices, solo sumamos o restamos a H los parámetros C y A respectivamente. La hipérbola será vertical cuando el parámetro A divide al binomio de Y. Eso quiere decir que el eje real es paralelo al eje de las ordenadas y todos los puntos principales tienen la misma coordenada H.
Para las coordenadas de los focos y los vértices, solo se agrega o sustrae a K los parámetros A y C respectivamente. Otra forma en la que se muestra la ecuación de la hipérbola es en la forma general, donde todos los términos están en el primer miembro de la ecuación e igualada con 0. Se puede determinar la posición de una hipérbola analizando los valores absolutos de los coeficientes A y C. Si A es mayor que C, la hipérbola es horizontal. Si A es menor que C, la hipérbola es vertical. Estos coeficientes están asociados a los parámetros A y B del eje real y el eje imaginario. Hay que recordar que B es siempre mayor que A. Las coordenadas del centro se obtienen a partir de los valores de los coeficientes de la ecuación general. Es importante recordar que H utiliza los valores de los coeficientes que tienen que ver con X y K utiliza los valores de los coeficientes que tienen que ver con Y. Veamos unos ejemplos para reforzar lo que acabamos de aprender. Hallar la ecuación de la hipérbola que tiene vértices en los puntos B 4,1, B', 6,1 y focos en los puntos F 3,1 y F', 7,1. Primero vamos a determinar la posición y las coordenadas del centro. Analizando los datos, observamos que tienen la misma coordenada Y, lo que indica que su posición es horizontal. Para las coordenadas del centro usamos las fórmulas del punto medio para H y K es el mismo valor de la coordenada Y de los vértices y los focos. Ya que sabemos que la hipérbola es horizontal y tiene coordenadas h igual a 5 y k igual a 1, procedemos a determinar los parámetros de la hipérbola. El semieje real es la distancia del centro al vértice. Por lo tanto, a es igual a 1. El semieje focal es la distancia del centro al foco. Por lo tanto, el semieje focal es igual a 2. Para obtener el parámetro del semieje imaginario, usamos la relación paramétrica y calculamos que B es igual a la raíz de 3. Con las coordenadas del centro y los parámetros A, B y C, proseguimos a determinar la ecuación de la hipérbola horizontal, donde sustituimos los valores y realizamos algunas operaciones para obtener la forma canónica. Multiplicando por 3 la ecuación para quitarnos las fracciones y desarrollamos los binomios. Finalmente, igualamos con 0 y agrupamos los términos que son semejantes y obtenemos la ecuación 5x² menos y² menos 30x más 2y más 71 igual a 0. Otro tipo de problemas nos retan a obtener los elementos principales de la hipérbola. Por ejemplo, hallar los elementos principales de la hipérbola, coordenadas de los vértices, focos y el centro, la excentricidad, la longitud del lado recto, el eje real, el eje imaginario y el eje focal, así como las ecuaciones de sus asíntotas, cuya ecuación es x² menos 8y² menos 2x más 32y menos 23 igual a 0. Primero vamos a determinar su centro usando los coeficientes de la ecuación en su forma general. Para h usamos los coeficientes de x y para k usamos los coeficientes de y. Realizando las operaciones correspondientes, obtenemos que los valores de h y k son 1 y 2 respectivamente. Para determinar la posición de la hipérbola, nuevamente hacemos uso de los coeficientes de la ecuación general. Analizando los valores absolutos de los coeficientes a y c, determinamos que a es menor que c, por lo tanto la hipérbola es vertical. En este caso, usamos el valor absoluto de los coeficientes, pues están relacionados con los cuadrados de los parámetros a y b, que son distancias.
Para el parámetro c, utilizamos la relación paramétrica y finalmente obtenemos que a es igual a 1, b es igual a 2 raíz de 2 y c es igual a 3. Una vez obtenidos los datos más importantes, podemos determinar cada elemento de la hipérbola. Sabemos que su posición era vertical. Las coordenadas del centro, h, k, serían 1,2. Las coordenadas de los vértices serían 1,3 y 1,1. Las coordenadas de los focos serían 1,5 y 1,-1. La longitud del lado recto sería de 16 unidades. La longitud de sus ejes para el eje real sería 2. Para el eje imaginario sería 4 raíz de 2. Para el eje focal serían 6. El valor de su excentricidad es 3. Y las ecuaciones de las asíntotas tienen pendiente 1 sobre 2 raíz de 2 y menos 1 sobre 2 raíz de 2. Las hipérbolas son muy usadas en campos como la óptica y la astronomía, y es seguro que en las matemáticas tienen una conexión con el conjunto de los números complejos. Recuerda mandarnos todas tus preguntas a nuestras redes sociales o escríbenos en los comentarios. Soy el profe Mike del área Físico-Matemáticas. Hasta el siguiente video y muchas gracias por tu atención.